En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta reflexión sobre las lecturas del quinto domingo de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4 y de 6 al 7. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: La vida del hombre en la tierra es visa de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Pues aquí Job está pasando por un momento bajo. Está cuántas veces en nuestra vida hemos experimentado la depresión, o como lo llamaba Santa Teresa, la melancolía, la tristeza. Y pues es normal que cuando las cosas estén duras, cuando las situaciones son difíciles, pues es normal que nos sintamos tristes, porque Dios nos creó para la felicidad. Dios nos creó para ser felices eternamente. Está escrito en nuestro código, por así decirlo. Es parte de nosotros. Somos seres creados que buscan la felicidad. Buscamos la felicidad porque así como el río busca el mar, porque esa es su naturaleza, correr hasta llegar al mar, pues así nosotros buscamos la felicidad. Al no encontrarla, y por el contrario encontrar tribulaciones, problemas, cosas que no van como quisiéramos, dolor, enfermedad, pues lo sentimos, nos duele, porque no es natural. El sufrimiento no es una cosa natural. Cuando Dios creó al mundo, lo creó perfecto, y no fue sino por el pecado que entonces entró el sufrimiento en el mundo. Entró la enfermedad, entró la muerte. Dios se lo advirtió a Adán y a Eva. Así que, 3 cositas. No debemos sorprendernos de las tribulaciones. Job era un hombre justo que buscaba de Dios. Seguía a Dios lo mejor que podía, de acuerdo a cómo lo había conocido. No tenía toda la revelación, pero lo que sí tenía, él procuraba ser fiel y sufrió mucho. Pues sabemos que ese no es el final de la historia de Job, pero ya lo leeremos cuando nuestra Santa Madre Iglesia lo ponga en la lectura dominical.
Pero eso sí, eso es lo que podemos sacar de esta primera lectura, que no debemos sorprendernos del sufrimiento. Es parte de nuestra vida aquí en la tierra. Y todo esto es una preparación para el cielo, donde por fin podremos gozar de la felicidad eterna. La felicidad que no se acaba. La felicidad para la cual tú y yo fuimos creados. El Salmo. Salmo 146. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Este salmo, pues, es un gran consuelo si estamos pasando por momentos similares a los que estaba pasando Job, donde pues no veía la luz, no veía solución a sus problemas. Se acostaba y se preguntaba cuándo me voy a levantar, se levantaba y cuándo me voy a acostar. Nada le traía paz y sosiego. Pues este salmo nos recuerda que incluso si estamos en una situación tal donde no tenemos tranquilidad, donde no tenemos felicidad, donde estamos sufriendo mucho, pues la solución es siempre alabar al Señor. No importa. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque hemos sido creados, les decía al principio, para la felicidad, sí, y hemos sido creados para alabar a Dios, sí. Nuestra felicidad en el cielo consistirá en alabar a Dios eternamente. Así que, si estamos pasando por tribulaciones, la que fuere, en nuestra familia, en nuestro país, en las situaciones del mundo, en la iglesia, pues no importa. No ha de ser eso un obstáculo para dejar de alabar a Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. Lo alabamos porque Él se lo merece, porque Dios es Dios. Y al hacerlo, mientras más alabamos al Señor, más nos conectamos con la realidad, la infinita realidad que es Él mismo. Y es un camino seguro para salir de la tristeza. No necesariamente de la tribulación se acabará cuando Dios quiera. Pero alabarlo incluso en tiempo de tribulación es justo, como se dice en el prefacio de la Santa Eucaristía, porque es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Santo. Pues sí, es justo y necesario. Al hacerlo encontraremos paz, incluso dentro de la tribulación. Y sabemos el final de la historia. Dice aquí, sigue diciendo el Salmo, el Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Sabemos lo que sucederá.
miramos a la iglesia hoy en día y si amamos a la iglesia y vemos en la situación tan terrible que se encuentra, pues es normal que nos dé pena, sufrimiento, pero confiemos porque el Señor reconstruirá a su iglesia. El Señor hará su iglesia hermosa nuevamente. El Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era Papa, profetizó o hizo un comentario profético de que la iglesia llegará un momento en que la iglesia será pequeña, sin edificios y grandes riquezas materiales. Tal vez estaba haciendo referencia a la destrucción de Roma, no sabemos. Algunas profecías privadas que no tenemos obligación de creer porque son de la revelación privada, no de la revelación pública, pues hablan de que Roma será destruida, así como Jerusalén fue destruida por el pecado del pueblo, pues es posible que Roma también sea destruida por el pecado del pueblo. Pues si es así, ni siquiera eso debe desesperarnos, porque Jerusalén, que fue destruida, será reconstruida, como dice el Salmo, la Jerusalén celestial. Y la iglesia aquí, antes que el Señor regrese, pues así sea destruida la ciudad de Roma o el Vaticano, si es eso lo que Dios quiere, por nuestros pecados, por los pecados de la iglesia, pues eso no va a destruir la iglesia fiel. Sí, como decía el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, se convertirá en una iglesia pequeña, ya lo estamos viendo, donde ya desde hoy el círculo de católicos que quiere ser fiel a la iglesia, a nuestro Señor, al Evangelio, pues son grupitos de fieles a través del mundo, en muchos países, desconectados en apariencia, conectados en Cristo, y el Señor no abandona a su pueblo. Sí, esta segunda parte del Salmo, el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. La misericordia y la justicia ambas vienen de Dios. Misericordia para quien se arrepiente y le pide perdón y acepta su perdón. Justicia para quien rehúsa su misericordia, para quien no quiere aceptar el perdón, para quien no quiere convertirse. Y el Señor todo lo sabe y Él está encargado de todo. Dice aquí, Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios y todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. A veces no entendemos, no sabemos por qué el Señor ha escogido que estemos pasando por lo que estemos pasando, pero si Él así lo ha querido, pues Él sabrá por qué. Él que todo lo sabe, si Él sabe el nombre de todas las estrellas, no se le olvida ninguna y las tiene presentes, cuanto más a ti y a mí. Él sabe por lo que estamos pasando. Él no está ajeno a la situación que estemos sufriendo. Y si somos fieles, nos recompensará. Agarrarnos de Él, el rosario diario, la Santa Misa a diario, la lectura bíblica a diario, el catecismo a diario, pasar ratitos con Él y procurar crecer en la presencia de Dios, de cada vez de siempre estar consciente
de su presencia. Y así, pues, su yugo es llevadero y su carga es liviana. Si hay que sufrir en esta vida, sufrir en unión con Él. Y así el sufrimiento no es tan grande. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también en sus bienes. Pues aquí tenemos a San Pablo, que quiere ser fiel a su vocación. El Señor llamó a San Pablo a predicar el Evangelio. En algunos momentos fue una cosa fácil y que lo llenaba de alegría, y en otros momentos tuvo que sufrir muchísimo predicando el Evangelio, cuando fue rechazado, cuando incluso aquellos que aceptaron el Evangelio al principio, luego algunos se echaron atrás, cuando muchos lo abandonaron. Y hoy en día es fácil, yo aquí estoy compartiendo el Evangelio, pero estoy aquí muy cómodo en mi casa, sentado. Pero no era así en los tiempos de San Pablo. Él tenía que salir afuera. Y si ese frío o calor o se sintiese enfermo, tal vez sin el vestuario adecuado, si hacía frío, tal vez no tenía suficiente. Así que él las pasó muy mal, pero no dejó de predicar. Entiendo que el Señor me llama a compartir esto con ustedes, pero no me puedo quejar, estoy aquí muy cómodo. Así que no tengo excusa. Y tú y yo no tenemos excusa para dejar de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y de gratis. Eso es otra cosa, con el favor de Dios, pues mire, pues no. Hay que hacerlo no por cualquier recompensa que uno espere recibir en esta tierra. San Pablo no recibió sino tribulaciones, persecuciones, dolores, malos entendidos, críticas. Bueno, pues muy bien, lo que el Señor quiera, pero no parar, no dejar de predicar el Evangelio, no dejar de llevar el Evangelio a tantos como uno pueda. Qué bendición tener este sistema que uno graba y el que quiera pues lo ve, lo escucha, recibe el mensaje. Qué maravilloso es el Señor. Aunque pues a veces uno no se sienta con ganas de hacerlo. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, dice San Pablo. Pues sí, no dejar de cumplir nuestro deber, incluso en tiempo de tribulación. Finalmente, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Pues aquí el ejemplo máximo, el ejemplo perfecto, más puro, el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Muy ocupada era la vida del Señor. El Señor sabía lo que le esperaba en el Calvario. El Señor tenía, humanamente hablando, razones más que suficientes para sentirse triste, acongojado, preocupado, porque Él sabía lo que le iba a venir encima. Él sabía la traición de Judas que iba a ocurrir, la traición, el abandono de los apóstoles, la pasión por la que Él tendría que pasar. Él tenía todo, Él sabía, estaba muy consciente de todo eso, pero no se dejó. No dejó de hacer aquello que el Padre quería que Él hiciera. Predicó en la sinagoga, fue a la casa de Simón, de Kefa, y sanó a su suegra. Donde quiera que iba, no dejaba de hacer la voluntad de Dios, para ejemplo nuestro y gloria del Padre. Y por cansado que estuviese, porque hay que ver que de un sitio a otro y sin parar, y curando enfermos y expulsando demonios, preocupándose por el bien físico de los seguidores, preocupándose por el bien espiritual de todo el mundo, de todas las personas con las que se topaba. Y cuando llegaba el momento de descansar, que probablemente se iba a acostar muy tarde por tanto trabajo, pues de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Gran enseñanza esta de nuestro Divino Maestro. Primero, que hay que hacer lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Con ganas o sin ganas, hacer mi trabajo. Y en la mañana, muy temprano en la mañana, entregarle el día a Dios. Levantarme antes de que salga el sol, tal vez antes de que se despierte el resto de los miembros de la familia, y tener mi ratito de intimidad con el Señor. Así, esa es la única manera de sobrevivir la tribulación en paz. Porque tribulación, pues hay que tenerla. Pero la paz no hay que perderla. No hay por qué. Porque la paz está en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Si la tenemos. Y ahí nadie puede llegar. Está protegido por Dios, el corazón. Ahí, ¿quién puede llegar al corazón?
solamente quien le demos permiso. Si yo cometo un pecado y por lo tanto abro mi corazón al diablo, que es quien quiere que yo peque, pues ya no tendré paz. Pero si luchamos y nos mantenemos en la gracia de Dios, por su gracia, pues la paz la vamos a tener en todo momento. Pero pues a este lado de la eternidad cuesta. Sí, hay que el sacrificio de levantarse temprano, hacer oración, estar un rato con el Señor y de hacer lo que hay que hacer, predicar el Evangelio, como decía San Pablo. Así haya pasado noches sin poder dormir bien. ¿Qué ocurre? Pues levantarse temprano, darle a Dios lo que es de Dios y luego pues cumplir el resto de las obligaciones, todas en unión con Dios. Y así se nos gasta la vida maravillosamente esperando la verdadera vida, la que nos va a traer el Señor o cuando regrese, que ya está pronto a regresar, o cuando muramos, lo que ocurra primero. Que tengan todos una feliz semana, que pongamos en práctica esto que nuestro Divino Maestro nos ha enseñado hoy, de cumplir primero con Dios y después las obligaciones. Y pues si no nos conocemos en este mundo, pues en el cielo, si Dios quiere. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.